detectar alguna cosa que tuviera la forma de un platillo o de un disco. En otras palabras, Bob tenía que construir un platillo volador, porque los militares sabían que con esa forma sería un aparato volador furtivo y perfecto. El radar puede detectar a un avión convencional porque en su superficie tiene ángulos rectos en los que rebotan los rayos que emite el radar. Pero si estos chocan contra un disco o platillo volador, la señal regresa de forma confusa y difusa. La idea de tener un aparato volador invisible al radar causaba un gran revuelo en los círculos militares hasta que un día unas personas desconocidas fueron a visitar a Bob. Cuando fueron a verme, yo no sabía quiénes eran. No me dijeron, oye, venimos aquí de parte de la CIA, mira mi placa. Y me hicieron miembro del club. No sabía que eran agentes de la CIA. Eso demuestra hasta qué punto todo era un secreto. Y en verdad, la CIA estaba aún más misteriosa que de costumbre porque no solo luchaba contra los enemigos de Estados Unidos, sino que ellos se peleaban entre sí. Era un pleito secreto contra la Fuerza Aérea para ver quién dirigía el proyecto de los aviones espías. Esa gente miente y hace trampa. Finge otra identidad. Por ejemplo, para reunirme con ellos, tenía que ir a unos edificios de Washington que estaban a medio construir. Mis pasajes aéreos tenían un nombre falso. Era muy difícil para mí y para mi esposa tener que vivir todo eso, porque se rodeaban de un montón de mentiras y uno no podía distinguir lo que era real de lo que era falso. Bob aceptó a regañadientes trabajar en el proyecto de diseñar un objeto volador en forma de platillo que fuese invisible ante el radar. No volvería a hacerlo nunca. Tener que vivir en esa clase de ambiente. Uno no podía hablar con nadie más que en ciertos sitios que ellos escogían. El proyecto era tan secreto que se suponía que no existía. Es una condición de negación total que se conoce con el nombre de Proyecto Negro. Hay muchas clases de negro. Yo les hablo del negro más extremo. Yo vivía en eso, en el llamado negro extremo. Los proyectos de Bob nunca salieron a la luz. La CIA retiró todos sus archivos y sus diseños. Bien, y creo que con eso termina la historia. ¿De veras? Pues mientras que la CIA mantenía a Bob en la oscuridad, salía a la luz otra nave circular. En 1961 se presentó al mundo algo que se llamó el verdadero platillo volador, inventado por un hombre llamado John Frost. Bien, el ejército de Estados Unidos está interesado en un vehículo que pueda volar a ras de tierra, pero que no se detenga ante los obstáculos, los ríos y demás, y que salte sobre las pendientes y los troncos. Este vehículo, llamado el Abrocar, tenía muchos problemas, según recuerda Dodd Garland, uno de los ingenieros del túnel del viento. Probamos el Abrocar en el túnel y vimos que era muy inestable. Cuando uno lanza por el suelo un plato o la tapa de una rueda, tiende a dar vueltas de esta forma, y el Abrocar tiene una tendencia a hacer eso. De hecho, cuando el Abrocar fue presentado en público, el proyecto en sí ya se había abandonado. La verdad es que el Abrocar no tenía nada que ver con un platillo volador, más bien fue el primer aerodeslizador del mundo. Y también fue un resultado accidental de un proyecto mucho más secreto y ambicioso que sí tenía mucho que ver con los platillos voladores. Una pregunta, ¿creen los platillos voladores? Claro que no. No en el sentido que la gente cree, que vienen de Marte y otros planetas. No. John Frost no creía en los discos voladores de Marte, pero sí en los platillos voladores, ya que estaba construyendo uno en secreto.
Esta película nunca ha sido vista por el público en general. Se hizo solo para el personal militar con autorización especial y muestra el trabajo del equipo de proyectos especiales secretos de Avro al mando de John Frost. El ensamblaje del motor de prueba Viper 6 fue hecho por Avro Aircraft Limited para el desarrollo de una planta eléctrica con el fin de hacer un avión de plataforma circular. Consiste en un chasis básico de 6 secciones sin incluir el ala exterior, la cabina del operador, las turbinas y los controles de vuelo. Frost estaba construyendo un platillo volador de propulsión a chorro, cuyo nombre clave era el proyecto Y-2 o el sistema de armas 606A. Cuando se termine, se espera lograr un avance considerable hacia el advenimiento de los discos voladores. Y aquí también se utilizaba la tecnología alemana de los platillos. John Frost sabía de la investigación que en tiempos de guerra habían llevado a cabo los alemanes en materia de platillos voladores, que seguramente fue la base de los platillos que luego se vieron en los cielos de todo el mundo. Y eso ocurrió en la época en que la CIA estaba financiando una investigación sobre un diseño muy parecido al disco volador que Frost tenía en mente. Los militares de Estados Unidos se entusiasmaron con la imagen que les presentó Frost. El proyecto secreto de los platillos voladores demostraba que podían volar más alto y más rápido que cualquier aeronave o sistema armamentista conocido para la época. Los documentos de la Fuerza Aérea son ambiguos sobre el propósito de esos platillos. Mencionan que era posible usarlos como un sistema especial de reconocimiento. Avro creía que el vehículo podía funcionar de tal modo que lograría eludir las defensas y atacar a cualquier otro avión enemigo con total impunidad. Los militares invirtieron con entusiasmo una gran cantidad de dinero en el proyecto. El grupo de proyectos especiales se convirtió en una entidad independiente. Se le otorgó un puesto de la zona de pruebas de los vuelos y empezó a trabajar en lo que Frost empezó a ver como la forma ideal, que consistía en un disco volador totalmente circular. Yo no tenía idea de que existía algo llamado el Grupo de Proyectos Especiales porque era un proyecto rodeado de un gran secreto. Todo el tiempo había guardias en todas partes. Y uno debía tener una identificación especial, con un círculo de un color determinado, para poder entrar en el área de los proyectos especiales. Yo era un diseñador ejecutivo en esa área y empecé a trabajar en el 606A, que era un diseño supersónico para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El diseño que él proyectaba era el más codiciado por todos los diseñadores de aeronaves y consistía en un vehículo circular totalmente cerrado, o sea, un disco volador. La única idea que tenía Frost en mente era la de un círculo. En ningún momento quiso cambiar el proyecto, y a mí me parecía ideal porque despegaba de forma vertical. Pero la verdad es que el fantástico platillo volador supersónico que imaginaba Frost estaba muy lejos de hacerse realidad. En él se aplicaba de la forma más pura el efecto Coanda de los platillos voladores y debía tener 6 potentes reactores que succionaban el aire que se hallaba sobre el disco y que le permitían al platillo despegar y hacer toda clase de maniobras. Pero poner a prueba la nave con sus 6 grandes reactores no iba a ser fácil ni seguro. Rei Takuchi fue puesto al mando de la construcción de un aparato de prueba a escala natural. Tenía una forma de hexágono o de polígono de 6 lados, encima del cual estaba el equipo, es decir, la parte interior del 606A con los motores Viper y el ventilador. Cada montaje que gira se compone de un aro superior y otro inferior donde están las aspas del compresor y de un aro central donde están las aspas de la turbina.